Buenos días, amados y amadas del Señor. Los niños. Pasen los niños a la escuela dominical. Declaramos que estos niños van a recibir una palabra que les va a edificar, que va a ser un fundamento para ellos. Declaramos bendición en la escuela dominical, que Dios va a usar esos maestros, a esas maestras, y que esa semilla traerá mucho fruto. Bendecimos los hogares de estos niños también. Declaramos salvación para las familias de ellos que aún no se han convertido. Declaramos que ellos vienen a los pies de Cristo también. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, la enseñanza que yo traigo esta mañana, considero que es una enseñanza sencilla, pero que nos puede ayudar en nuestro diario vivir. La he llamado firmeza o desbarajuste. Yo sé que no se le va a olvidar ese nombre. Firmeza o desbarajuste. Para los que toman notas, para el grupo familiar o para personalmente tenerlas ahí. Recientemente estuve preparando una enseñanza para compartirla con mis hijos. Y hoy quiero hacerlos a ustedes partícipes de esta enseñanza, porque muchas veces se nos dice en la iglesia, se nos dice en la casa, cómo tenemos que ser nosotros, cómo tiene que ser nuestro carácter, cómo tiene que ser nuestra forma de vivir. Pero creo que nos falta un poco de instrucción cómo lograr algunas cosas. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito y preparar esto como una forma de instrucción, de dar algunos puntos que nos pueden ayudar a formar en nosotros un carácter fuerte, un carácter firme, un carácter consistente. A ser personas con voluntad, con fuerza. Erróneamente muchas personas creen que tienen un carácter firme porque son los que gritan más en la casa, porque son los que tienen la última palabra y todo el mundo tiene que callar cuando ellos dicen qué es lo que hay que hacer. Erróneamente muchas personas creen que son las más fuertes porque usan las palabras más duras, más ásperas. Pero contrario a eso hemos encontrado que son las personas de carácter más débil, más volubles. La palabra de Dios nos habla totalmente contrario a eso que muchos han creído. Quiero que leamos la palabra en Isaías 26, versículo 3. En la versión Dios habla hoy dice: Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Empezando por ahí, esas personas de las que estaba mencionando yo anteriormente, lo que menos tienen es paz. Y las personas que con ellos viven tampoco tienen paz. Así que no hay concordancia en ser una persona de carácter firme y ser una persona aquella a quien Dios conserva en completa paz. ¿Estamos con eso? Ok. Quiero que lo leamos en otra versión, que es la versión del lenguaje actual. Dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Quiero que vayamos por partes. Busqué la palabra firme. ¿Qué significa la palabra firme? Porque dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Qué es una persona con firme propósito? ¿Qué es una persona firme de carácter? Una persona firme es una persona estable, es una persona segura, difícilmente cae, es una persona consistente e inalterable. Voy a repetir eso por si usted quiere tomar nota. Firme
Es una persona estable, segura, difícilmente cae. Es una persona consistente e inalterable. Una persona inalterable no se deja influenciar por las demás personas, no se deja envolver por el ambiente que le rodea. Sabe en quién ha creído y está firme en su fundamento. Sabe quién es él o ella en Dios, porque ha tenido una vivencia, no porque alguien le contó. Eso es una persona de carácter firme. El término firme se aplica a las personas que actúan en consecuencia a sus ideales, sin dejarse influenciar. Actúan según lo que dicen creer, o sea, son personas auténticas. Son los que dicen no son de los que dicen una cosa y hacen otra. Ser una persona de carácter firme implica tener valor, energía y constancia. Voy a repetirles estas últimas frases. El término firme se aplica a las personas que actúan en consecuencia a sus ideales. La semana pasada escuché al pastor decir esto, de ser personas consecuentes. Y me llamó la atención porque era algo sobre lo que yo estaba trabajando. ¿Qué es ser una persona consecuente? Una persona consecuente es la que tiene un propósito, es la que tiene un principio y actúa en pro de eso. No es contradictorio, no es una persona que dice, es que yo soy una persona muy recta, yo soy una persona que sabe comportarse, yo soy una persona amorosa, cariñosa, pero sus actos no lo demuestran. Una persona consecuente es la que confirma con sus hechos lo que dice creer. Eso es una persona consecuente. Yo quiero que tome nota de esta palabra, consecuente. Y para eso, como le dije, se necesita tener valor, se necesita tener energía y se necesita hacer constancia. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser una persona que hoy digo ser algo, pero mañana cambio de opinión porque me acomodo a las circunstancias. A este tipo de personas, a quien dice la palabra de Dios que guardará en perfecta paz, porque su confianza no está en sí mismo, sino que sabe que de Dios viene su fuerza, que de Dios viene su consistencia, que de Dios viene esa firmeza que necesita tener. Contrario a esto, si no hay firmeza de carácter, esa persona no disfruta de paz, esa persona es fluctuante, hoy quiere cambiar, pero mañana no. Hoy tiene metas, tiene sueños, tiene anhelos, pero mañana no le interesan ya. Tal vez porque se da cuenta que no es fácil lograrlo y descartan sus propósitos cuando son difíciles de lograr. Yo no sé si aquí hay alguna persona con este tipo de carácter, que quizás se ha trazado metas en la vida, pero cuando las cosas empiezan a estar cuesta arriba, cuando se empiezan a dar cuenta de que no es tan difícil lograrlo, mejor desisten. Esa persona no tiene un carácter firme. Esa persona necesita trabajar en su carácter antes de trazarse una meta en la vida. Busqué también los antónimos. Los antónimos son lo contrario. El antónimo de firmeza es desbarajuste. Uno de los antónimos es desbarajuste, por eso le puse ese nombre tan particular, desbarajuste. ¿Usted alguna vez ha utilizado este término? ¿Qué desbarajuste? ¿O lo ha escuchado? Tal vez no sea muy común, pero es un poco divertido. A mí me pareció un poco divertida esa palabra, desbarajuste. ¿Saben qué es una persona con un carácter así, de desbarajuste? Desbarajuste significa desorden. Es una persona desordenada. Hay gente que dice mi vida es un desorden, mi vida es un desastre. Y le podríamos agregar, mi vida es un desbarajuste. Desbarajuste significa confusión del orden propio de las cosas. Confusión, desorden, básicamente.
esa persona se confunde a sí misma y a veces no se reconoce. ¿Por qué? Porque a veces dice, yo creí que yo era así. Yo creí que estos eran mis principios. Yo creí que yo podía vencer esto. Yo creí que yo era fuerte. Pero me doy cuenta que no soy así. Entonces, ¿cómo se llama? Se ven a sí mismos confundidos. La persona que no tiene un carácter fuerte, un carácter firme, le falta consistencia. Como la gelatina, ¿conocen la gelatina? La gelatina toma la forma del molde donde usted lo ponga a enfriar. ¿Es verdad? Hay personas con un carácter que parecen ser de gelatina. Se acomodan al molde donde los metan. Y eso es muy fuerte. Eso es muy profundo. Porque hay personas que se acomodan tan fácilmente al ambiente donde están. Entonces no son fuertes, no son firmes, no son estables. Falta de consistencia, porque toman la forma del molde donde se les introduce. Esa persona es inestable, es insegura, es frágil y es inconstante. No queremos ser así, amén. Pero yo te quiero decir esta mañana que si usted se está identificando un poco con esto que yo estoy diciendo, podemos trabajar en el carácter. Yo creo que todos como creyentes hay áreas en nuestras vidas donde nosotros necesitamos trabajar en nuestro carácter. Yo soy una de esas, yo no sé usted, pero yo soy una de esas. Y de pronto nos encontramos con áreas de debilidad donde usted dice, yo necesito reforzar esta área de mi vida. Pero ¿cómo llegar a ser una persona consecuente con los ideales? Lo primero que podemos tratar de entender es que las personas por naturaleza tendemos a ser cambiantes. O sea, conozcámonos un poco a nosotros mismos. Conozcamos la naturaleza en la que fuimos formados. Conozcamos nuestras áreas fuertes y conozcamos nuestras áreas débiles. Nadie es tan fuerte como para decir que no tiene áreas débiles en su vida. Y si no tiene áreas débiles en su vida, prepare la maleta porque ya casi se lo lleva el Señor. Tenemos que reconocer que somos personas cambiantes y muchas veces influenciables. Dios nos dotó a nosotros de una capacidad de adaptarnos a los diferentes medios, sino qué difícil sería, ¿verdad? Te tienes que ir de tu ciudad, te tienes que ir de tu país, te tienes que cambiar de casa, te tienes que vivir con otras personas que no conoces. Hay muchas situaciones. Entonces Dios, gracias a Él por eso, nos dio la capacidad de adaptarnos. Pero tengamos mucho cuidado con eso, porque una cosa es adaptarse y otra cosa es tomar la forma de. Bueno, la palabra dice no os conforméis. Conformarse es tomar la forma de. Muchos de nosotros decimos tener un modelo de conducta, un ideal de persona. Algunos decimos yo quiero ser como Jesús. Mi modelo es Jesús. Pero a la hora de actuar pareciera que no actuamos en pro de ese ideal. Pero ¿qué será lo que nos sucede? Quizá no hemos trabajado lo suficiente en nuestro carácter hasta lograr ser personas de un carácter firme. Las iglesias están llenas de personas que tienen llamado de Dios para servirle. Las iglesias están llenas de gente con talentos, con muchas habilidades. Pero lamentablemente muchos de ellos son personas volubles, son personas emocionalistas. Su estado de ánimo los traiciona y su dependencia de aprobación los estanca. Voy a repetir eso. Las iglesias están llenas de gente que tienen llamado de Dios para que les sirvan. Abundan los talentos, pero lamentablemente muchos de ellos son volubles. Son personas emocionalistas y su estado de ánimo los traiciona y su dependencia de aprobación los estanca. Si no logran fortalecer esos caracteres, terminan perdiendo credibilidad porque ya nadie cree en ellos. Los líderes dejan de creer en esas personas tan volubles, tan inestables de carácter.
Porque no se sabe cuándo están de ánimo para servir y cuándo no. Porque no se sabe cuándo están de ánimo para ayudar a otra persona o cuando más bien hay que levantarlo a él. Personas viejas de estar en el camino del Señor. Y usted en este momento todavía no sabe si cuenta o no cuenta con ellos. Y lo peor de todo es que acaban echándole la culpa a los demás por su estancamiento. Si siente que le están dando bien duro, diga gracias, Señor, porque me estás hablando. Creo que son cosas que muchas veces no las decimos, tal vez por no ofender, pero a veces necesitamos que alguien nos confronte con estas verdades. Recordemos que una persona de carácter firme no se deja llevar por el ambiente, es una persona de una sola pieza, eso me gusta. Más bien influencia a otros a cambiar para bien. Este tipo de persona no cambia de color como el camaleón. No se preocupa por encajar para no verse raro. No accede ante la presión del grupo. Eso es una persona de carácter firme. Eso es una persona consecuente. No se preocupa por encajar, por hacer lo que todos hacen para no verse como un bicho raro en medio de ellos. Siempre es el mismo en la iglesia, es el mismo en su casa, es el mismo en su trabajo, es el mismo en la universidad, es el mismo donde quiera que vaya. Eso es una persona de carácter firme, eso es una persona consistente, de una sola pieza. Qué lindo ser así, amén. Yo quiero ser así. Yo no sé si usted quiere ser así o si ya lo logró ser, pero yo creo que necesitamos ser así, amén. La persona de carácter firme no anda poniendo condiciones. Un líder, una persona que sirve al Señor, una persona que quiere disponer sus talentos al servicio de Dios, no es una persona que anda poniendo condiciones ni exigiendo privilegios. Sabe bien a quién le sirve y es constante. Y no le importa si lo llaman y le dicen vas a ir a tocar y a ministrar allá en un lugar muy lejano donde no vas a tener muchas condiciones favorables, y se va y lo hace con el mismo amor como si estuviera en un hotel de 5 estrellas y un super auditorio. Siempre es la misma persona y lo hace con el mismo amor y con la misma pasión. No es una persona que anda buscando privilegios ni reconocimiento. Y no necesita tampoco que le den palmaditas en la espalda para seguir sirviendo al Señor. Y hace lo que hace en oculto y siempre es la misma persona. La persona que tiene ese carácter no menosprecia su llamado. No se escuda en los demás para esconder su debilidad. Y esto es fuerte también. Muchas personas siempre están echándole la culpa a los demás de sus malas conductas. Es que yo soy así por esta y esta razón, y viven justificándose y con un montón de debilidades que tratan de cubrirlas, echándole la culpa a los demás. Pero aquí no hay gente así, ¿verdad? No, nosotros no somos así. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender a ser consecuentes en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que todos admiramos a las personas que son consecuentes, ¿verdad que sí? Admiramos a las personas que son auténticas y que viven lo que dicen ser. Esas son las personas que nosotros admiramos, que usted dice, wow, esa persona es intachable, esa persona me gusta, esa persona me cae bien porque siempre es el mismo, porque siempre es constante. Qué fea las personas que son inconstantes, perdóneme que lo diga de esta manera, pero qué fea las personas así. Qué fea la gente que un día hoy está efusivo, feliz, alegre y quiere servir y tiene energía, y mañana, por Dios, se apagó, se le fue el fuego, porque no le aplaudieron, porque no lo sentaron en el trono, porque no lo reconocieron, porque muchas razones. Qué fea la gente así. Yo creo que nosotros admiramos a la gente consistente.
Un día mi esposo me comentaba que un taxista le dijo de un matrimonio de acá de la iglesia, le dijo, mis respetos para ese señor y a esa señora, a unos líderes de la iglesia. Qué lindo que hablen bien así, de los líderes de la iglesia, de las personas de la iglesia. Y a mí me gustó porque esa expresión, mis respetos para ese matrimonio. ¡Wow! Alguien que sobresalga, que la gente del mundo diga, mis respetos para fulanita, mis respetos para fulanito, porque son personas de una sola pieza. Amén. Admiramos a las personas que son auténticas y que viven lo que dicen. Los niños necesitan tener modelos. Los jóvenes necesitan tener modelos a seguir. Tú y yo como personas adultas que estamos dentro de una iglesia, somos modelos a seguir. Nos atrevemos a decirle a nuestros hijos o a los que nos rodean, sean como yo. Wow. O les decimos, hagan lo que yo le digo, pero no hagan lo que yo hago. Tenemos que ser personas consistentes. Queremos que nuestros hijos sirvan al Señor. Queremos que nuestros hijos oren, busquen de Dios. Queremos que nuestros hijos sean firmes, que ellos no se acomoden al mundo. Pero la pregunta es, ¿soy yo así? ¿Le estoy dando ese ejemplo a mi hijo, a mi hija? Las personas que son consecuentes viven y hacen conforme a sus principios. Recordemos que los límites, hermanos y hermanas, los límites nos dan seguridad. Debemos trazarnos límites con base al consejo de la palabra de Dios y no hagamos excepciones porque podría ser peligroso. Voy a ponerles un ejemplo. Tú le pones límites a un niño y le dices, no entres a la cocina cuando yo estoy cocinando. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Ese niño se puede quemar. Estas cositas las aprendí del doctor Dobson. Él habla mucho de los límites para los niños, pero nosotros tenemos que aprender a ponernos límites nosotros a nosotros mismos, porque qué fácil es ponerle límite a un niño, ponerle límite a un joven. Tú no hagas esto, tú no tienes que hacer esto, y llenamos a la familia de límites. Pero ¿cuántas veces nosotros somos tan fuertes como para decir, yo me voy a poner este límite y yo no lo voy a traspasar, porque si yo los traspaso puedo entrar en peligro? Tú le dices a ese niño, no entres en la cocina porque te puedes quemar, no quiero que pases de aquí, porque sabe que hay un peligro para él. Pero ¿qué pasa cuando aquel joven que está estudiando y dice, voy a ir a estudiar con mi compañera a la casa de ella, pero en esa casa no vive nadie más, ni va nadie más a estudiar? Hay un límite que estás traspasando y sabes que puedes estar en peligro y sabes que pueden haber consecuencias. Entonces tú dices, voy a hacer una excepción porque las circunstancias me obligan. Hermanos y hermanas, a veces no podemos dejar que las circunstancias nos obliguen a hacer excepciones en nuestros límites. Nosotras como consejeras muchas veces se nos ha dicho, no aconsejes a un hombre a solas. Pero resulta que puede ser que yo me emociono y yo digo, no, yo nada va a pasar, no tengo en este momento hay una hermana que me acompañe y me tiro al agua y hago la excepción. Y en esa excepción puede ser que hayan consecuencias. Amén. A esos son los límites que yo me refiero. ¿Qué pasa cuando tú en tu trabajo le cuentas a tu compañera o a tu compañero de trabajo tus problemas personales con tu pareja? Límites. Hermanas y hermanos, límites. Pongámonos límites. Aunque a las demás personas les parezcan exagerados, no importa. Nosotros necesitamos límites en la vida para ser consecuentes. Porque yo no puedo ser una persona que diga y que le aconseje a otros algo que yo no estoy dispuesta a cumplir. ¿Me explico, hermanos? Eso es trabajar en nuestro carácter. No pensemos que solo los niños y los jóvenes ocupan límites. Yo necesito límites. Cada uno de nosotros necesitamos límites en nuestra vida.
Las personas que tienen límites en su vida y que son consecuentes, les voy a decir algo, son personas de confianza. Amén. Son personas de confianza. Ser consecuentes con nuestros ideales, número uno, nos habilita para relacionarnos con las demás personas de una manera agradable y satisfactoria. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo soy una persona consecuente con mis ideales, estoy habilitada para relacionarme con las demás personas de una manera sana, de una manera agradable y satisfactoria. De esa manera las personas no tendrán que estarse decepcionando de mí. Número dos, me aumenta la credibilidad. Número tres, evitamos muchas decepciones, aún con nosotros mismos, porque muchas veces nos hemos decepcionado de nosotros mismos. Yo no sé si a usted le habrá pasado. ¿Alguna vez te has decepcionado de ti mismo? Y decimos, ¿por qué yo actué así? Hoy me siento fuerte, pero mañana débil. Ayer logré cumplir conmigo mismo, pero hoy no. Ante esas luchas podemos terminar desistiendo de proponernos metas en nuestra vida, de pensar en un cambio. Y decimos, soy un fracaso, soy un desbarajuste. Con razón nadie cree en mí, porque ni yo mismo creo en mí. Y eso por no ser personas consecuentes. Para ir ya llegando al punto final, ¿cómo lograrlo? Es la pregunta. ¿Cómo logro yo trabajar en mi carácter? ¿Cómo logro yo ser una persona firme, consecuente? 6 consejos para tener un carácter firme y no ser un desbarajuste. Si quieres lo apuntas de esa manera. 6 consejos para tener un carácter firme y no ser un desbarajuste. Número 1, propóngaselo. Trace un propósito bien definido. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Porque a veces son muchas áreas de nuestras vidas que están hechas un desastre. Pero entonces el consejo es una a la vez. La más urgente de esas áreas que usted necesita ser consecuente. Si quieres lo anotas en una libreta y dices, voy a trabajar en esta área de mi vida. Cuando logre vencer esta área, cuando logre ser consecuente en esta área, voy por esta otra. ¿Estamos de acuerdo? La primera es, trácese un propósito bien definido. ¿En qué área de mi vida necesito ser consecuente con más urgencia? Priorice. La palabra de Dios dice en Job 22:28, determinarás asimismo una cosa. ¿Y qué dice la palabra? Y te será como firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tú y yo en Cristo Jesús podemos ser personas de determinación. Pero si nosotros no determinamos mejorar o cambiar, nunca lo vamos a lograr. Nunca puedes lograr algo de lo cual no estás interesado o no estás seguro de quererlo cambiar. ¿Me explico, hermanos? No estás muy convencido de querer dejar ciertas cosas. Entonces ni te preocupes porque no lo vas a dejar. Simplemente no lo vas a hacer porque no está en tu corazón la disposición para cambiar. ¿Me explico? No puedes lograr algo de lo cual no estás interesado como para proponértelo. Es más que un simple, algún día tengo que cambiar esa área de mi vida. Yo sé que tengo que cambiar, vas a verlo, pero todavía no estoy listo. Hay gente que dice, quisiera tener el carácter para dejar lo que tengo que dejar, pero creo que todavía no lo voy a hacer. O puede ser que esa persona diga, yo quiero adquirir ciertas habilidades, quiero aprender a tocar guitarra, pero nunca se lo propuso. Nunca consiguió la guitarra, nunca buscó a alguien que le enseñara, nunca hizo nada. Y entonces ese deseo de aprender nuevas habilidades se quedó ahí,
porque no era tan fuerte como para querer adquirir esas habilidades. Entonces el punto 1 es, propóngaselo. El punto 2, trabaja con mucha paciencia. Esto quiere decir que no surge de la noche a la mañana. Tener un carácter firme y consecuente no es algo que surge de la noche a la mañana, porque muchas veces implica volver a empezar. Qué duro, ¿verdad que sí? Pero muchas veces tenemos que tener la humildad y decir, yo lo intenté muchas veces, pero ahora lo voy a hacer diferente. Voy a cambiar el método, voy a cambiar la manera de hacerlo. 3, desarrolla fuerza de voluntad. Es un ejercicio muy duro. La fuerza de voluntad requiere de entrenamiento y nadie te la puede prestar. Oiga, vecina, discúlpeme un momento, ¿usted me podría prestar la fuerza de voluntad? Es que yo no la tengo. O que usted diga, quiero tener la condición física de tal persona. Qué dichosa tiene esa condición física. Préstame tu condición física. No podemos, porque esa persona trabajó para su condición física, porque tuvo fuerza de voluntad para lograrlo. Igual, de esa misma manera tenemos que trabajar para nuestro carácter. Amén. Nadie te puede prestar su voluntad. Tú tienes que trabajar en desarrollar una fuerza de voluntad. 4, asegurarnos de que nuestras acciones concuerden con nuestras palabras. Eso se llama ser consecuente. Asegúrate de que tus acciones concuerden con tus palabras, si no, no estamos haciendo nada. Si no, simplemente somos personas mentirosas. Como dice la gente, pura paja. Ok, vamos a poner un ejemplo. Tú no puedes decir, yo quiero dejar de tomar licor, pero sigues visitando los lugares donde se consume licor. Sigues echando unas cervecillas ahí cuando vas de compras en tu canasta, por si acaso. Simple y sencillamente, si necesitas dejar un vicio, tienes que alejarte de las personas con las que compartes esos vicios, tienes que alejarte de los lugares donde practican esos vicios, tienes que tomar muchas decisiones, ser consecuente. Tú no puedes decir, yo quiero dejar de, y seguir haciendo exactamente lo mismo. Amén. Tú no puedes decir, quiero ganar mi bachillerato, quiero obtener un título, quiero ser licenciada. Y resulta que has fracasado una y otra vez académicamente hablando, pero no cambias el método. Si ya te diste cuenta que estudiar de esta manera no te sirve, como por ejemplo estudiar acostado en una cama, no funciona. Se los cuento por si no se han dado cuenta. No funciona, mucho menos con los ojos cerrados. No funciona estudiar así. No funciona. Entonces, si tú has fracasado académicamente y dices, yo quiero lograr este título, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, voy a cambiar mi método de estudio, voy a indagar. Si hay muchos métodos de estudio y muchos métodos de aprendizaje, busque a ver cuál es el suyo. Puede ser que no estés aplicando el mejor método, puede ser que no estés trabajando de la mejor manera. Entonces cámbialo si quieres lograrlo. Esos son algunos ejemplos que estoy poniendo. Ejemplos de la vida práctica, de la vida diaria. Nunca podrás adquirir nuevas habilidades, como les decía antes, si no lo practicas. Nunca podrás cambiar tu estilo de vida si sigues haciendo las mismas cosas de siempre. Ah, sí, yo quiero cambiar. Ok, ¿qué implica cambiar? Si sigo haciendo exactamente lo mismo, voy a seguir siendo exactamente la misma persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Si sigues compartiendo con las mismas personas, si sigues visitando los mismos lugares, como les decía antes, si sigues leyendo los mismos libros, vas a seguir pensando igual. Cambia, busca libros que te edifiquen.
no libros que te llenen de basura tu mente. Si sigues escuchando la misma música y viendo los mismos programas de televisión, etcétera, etcétera. ¿Quieres cambiar? ¿Queremos cambiar? Tenemos que ser consecuentes con lo que yo quiero lograr. Nunca, oiga hermanos, lo que les voy a decir, y esto lo puse con letra mayúscula. Nunca abandonarás el pecado si no lo aborreces primero. Lo voy a repetir. Nunca abandonarás el pecado, el vicio, los malos hábitos, como usted quiera ponerle, si no lo aborreces. Si no lo ves como tu enemigo, como lo que te domina y te llevará al mismo infierno, de donde Dios te ha querido librar y de donde Dios literalmente te ha librado una y otra vez. Necesitamos aborrecer lo malo. Necesitamos aborrecer el pecado. Necesitamos que salga de nosotros una repulsión hacia las cosas que nos alejan de Dios, porque si no, nunca vamos a cambiar. Amén. 5. Obsérvate a ti mismo. Sé tu propio evaluador. Y también si ocupas ayuda, busca a alguien que ya ha logrado alcanzar esa meta que tú te estás trazando. Perdón. Como por ejemplo, dices, quiero dejar este vicio. Entonces necesito que alguien confiara en alguien y decirle, necesito dejar este vicio. ¿Me puedes supervisar? Claro, búsquese una persona espiritual y que no esté llena de vicios y de mañas, porque si no, no te puede ayudar a evaluarte. Busca a alguien que te ayude, que te indique cuando lo estás logrando y cuando no. No alguien que te critique, no alguien que te condene, sino una persona que sea objetiva y te ayude a medir tus logros. Entonces es evaluación, estarse evaluando periódicamente. Amén. Y el punto 6, el último punto, necesitas tener fe. Fe en ti mismo y fe en Dios. De que sí lo vas a lograr. Usa la palabra como argumento y como guía, porque la palabra te va a fortalecer y te va a dar firmeza. Amén. Tenemos una ayuda muy grande, es la palabra de Dios. Cuando tú quieres cambiar tu forma de pensar, usa la palabra, lee la palabra, memoriza la palabra, habla de la palabra, porque la palabra te va a dar esa firmeza de carácter que tú necesitas. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Qué lindo. Esa es una de las tantas palabras a la cual tú te puedes aferrar. Dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los guardará ¿de qué? Del mal. Hay una promesa preciosa ahí. Eso es uno de los tantos versículos que tú puedes usar. Pero el Señor es fiel y Él te fortalecerá y te guardará del mal. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Recuerda algo. Quiero pedirle a Seth, por favor, que pase adelante y me ayude. Recuerda algo, hermano y hermana. No se trata de una religión. No se trata de hacer o dejar de hacer por el que dirán. Se trata de ti mismo. Se trata de Dios. Se trata de vivir mejor. Una vida de calidad. Hermana y hermano, se trata de no ser esclavo del pecado. Muchos creen que son personas libres porque hacen lo que les da la gana. Pero la palabra nos dice algo totalmente contrario a eso.
No se trata de agradar al hombre, sino a Dios. No se trata de ser perfectos, se trata de vivir mejor. Una vez que logres conquistar una sola y la más urgente de esas áreas, comienza con la siguiente, luego con otra, y sigue trabajando en tu carácter para que seas una persona consistente, firme. Yo quiero que vayamos un momento a 2 de Pedro 2:19. Y esta palabra es muy fuerte, pero el Señor la traía a mi corazón. 2 de Pedro 2:19 en la parte B, después de la coma creo que está ahí. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si tú y yo nos dejamos dominar por la carne, como dice la palabra, por el pecado, por alguna situación, nos convertimos en esclavos de eso que nos domina. Y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos personas libres, porque hacemos lo que nos place, porque no tenemos a quien rendirle cuentas. En la versión Dios habla hoy, dice, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues los que han, yo quiero que leamos del versículo 19 al 21. El versículo 20 dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas, son dominados por ellas y quedan peor que antes. Como dijo la pastora, wow, esta palabra es fuerte. Voy a leer de nuevo el versículo 20. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas de este mundo, se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Por eso necesitamos trabajar en nuestro carácter, ser personas firmes, ser personas consecuentes y dejar de tener una doble identidad. Hermana y hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y como decía el pastor hace un rato, hoy es una mañana de humillación. Hoy es una mañana para asumir un reto. Y yo te pregunto, ¿qué tú decides hacer con tu vida? ¿Dejar que siga siendo un desbarajuste? ¿Dejarnos dominar por los malos hábitos? ¿Dejarnos dominar por el pecado? ¿Me voy a conformar con ser así? ¿O tengo que intentar un cambio para mi propio bien? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Aquí está el altar. Si el Señor te ha hablado esta mañana y tú necesitas comenzar a trabajar en tu carácter, si de alguna manera esta palabra te ha confrontado y quieres comenzar a hacer ajustes, hoy es el día para determinar. Si aún no le has entregado tu vida al Señor y necesitas hacerlo, hoy es un excelente día para hacerlo. Quiero decirles algo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Hoy, mientras yo meditaba en esta palabra en la mañana, el Señor, creo que fue el Espíritu Santo que me mostró esto. Y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que aquí hay personas
que están lidiando con sentimientos de tristeza, me decía el Señor, incluso síntomas depresivos, porque han fallado a sus principios. Personas que han traspasado los límites, que sabían que no podían traspasar, pero hicieron una excepción y se atrevieron a traspasarlos y han pecado. Y a raíz de este pecado ha venido una gran tristeza a su corazón, me decía el Señor. Le han pedido perdón al Señor e incluso se han apartado de eso y están luchando, pero considera que nunca más van a ser los mismos. Si tú eres esa persona de la cual el Espíritu Santo me hablaba, yo te motivo a que te humilles en este día. Yo te motivo que busques quizás a un líder de confianza y le digas: yo traspasé los límites y he entrado en una tristeza por esto. Quiero decirte que Dios te ama con un amor tan exagerado que está dispuesto a restaurarte. Si quieres humillarte esta mañana acá en el altar, puedes hacerlo con toda confianza. El Señor me hablaba, hace unos días yo estuve hablando con una mujer. A esa mujer su esposo la traicionó. Era una pareja muy linda donde ella me decía: nunca un problema, nunca una discusión, nunca una grosería. El golpe fue tan fuerte para mí, me decía ella. Mi esposo me traicionó y yo nunca me imaginé que él lo hiciera, me decía. Ella me dice: ya yo lo perdoné porque yo lo amo demasiado, pero tengo una tristeza tan grande en mi corazón que no te la puedo explicar, me decía ella. Y el Señor me decía que así como esta mujer ha experimentado esa tristeza, ese nivel de tristeza por una traición, es el mismo nivel que algunos están experimentando porque sienten que se han traicionado a sí mismos, porque sienten que traicionaron sus principios, porque sienten que le fallaron a sus padres, porque sienten que le fallaron a su esposo, porque sienten que no pueden perdonarse a sí mismos. Esas personas, me decía el Señor, deben de reconstruir esa confianza. Así como esta mujer debe de trabajar, reconstruir la confianza juntamente con la ayuda de su esposo. Eso es otro tema. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo para reconstruir tu confianza en ti mismo. Tienes que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Hay un peligro en quedarse en esa condición. Tienes que volver a recuperar la fe en ti mismo. Tienes que volver a recuperar la fe en Dios. Tienes que retomar los principios que fueron violentados, porque si no lo haces, el enemigo tomará ventaja haciéndote creer que ya no vas a volver a ser el mismo, que ya no vale la pena intentarlo, que tu vida cristiana es un fracaso y que por esa razón te vas a hundir más hasta el punto de perderlo todo. Tienes que hacer un alto en tu vida si estás lidiando con una situación de estas. Dios quiere que tú entiendas hoy cuánto Él te ama y cómo desea restaurarte. Deja que esas experiencias feas y desagradables sean solo una experiencia para ti, no un ancla donde te tengas que quedar estancado el resto de tu vida. Retoma los principios que te fueron enseñados, trázate nuevos límites, pero con más precaución esta vez. Aunque te parezcan medidas extremas, toma medidas extremas si ves que tus pies se están deslizando.
Toma medidas extremas si ves que estás traspasando los límites o estás a punto de traspasarlos. Toma medidas extremas y sé consecuente. Sé consecuente.